Hermanos, Dios les bendiga. Sí. Muy buenas noches y bienvenidos a la casa del Señor. Nos hemos gozado y hemos creído lo que cantamos, que hay momentos que a pesar de que no hay fuerzas para levantar nuestras manos, sabemos que hay un Dios que nos fortalece. Sabemos que hay un Dios que nos ayuda a levantar esas manos en los momentos más difíciles de nuestra vida. Y por allí me acercaba con una persona y me decía, ¿cómo está? Y pues yo le abrí mi corazón, ciertamente le digo, he visto ciertas tribulaciones, ciertos ataques. Y por ahí otra persona me decía, yo también. Yo no sé los demás cómo se encuentren, cómo se sientan. Hemos tenido servicios de victoria, estamos predicando la palabra, aconsejamos, hablamos del Señor, pero el enemigo se levanta. El día de hoy yo me sentí turbado, me sentí que le voy a abrir mi corazón. Recibí una noticia, después me puse a meditar, obviamente era horario del trabajo, y bien pensativo con los casos que tenemos en la iglesia, las ayudas, las consejerías, los jóvenes, etc. Mi jefe me manda para una dirección y yo me voy lejos de esa dirección. Me fui lejos. El caso que pues tuvo su recompensa al haberme ido lejos. Se puso un poco molesto porque me citó en un lugar y yo no aparecía. Tuve que ponerme a orar mientras manejaba. Le pedí, Señor, bendice a mi jefe, dale paz, que no se dé un round conmigo cuando llegue y lo vea. Dicho y hecho, cuando llegué, yo tenía que entrar a un gate, era privado, yo tenía que dejar mi carro en un lugar. Él estaba muy serio, pero oré para que el Señor le calle la boquita y no me dijera nada. Me senté en la troca, let's go, le digo, I'm sorry porque estoy tarde. Y ya calladito. Pero parece chistoso lo que le estoy contando. Pero de verdad que sentí un momento de turbación cuando recibí una noticia de cosas que pasan, cosas que yo sé que estoy pasando. No sé qué me pasó. Les voy a dar un ejemplo. Me fui de Linton, me fui por allá por la Yamata. Fíjense, de Linton hasta la Yamata. Hay que pasar Clintmore, hay que pasar... ¿Saben de qué estoy hablando, verdad? Entonces yo me sentí bajo presión, bajo ataque. Dije, Señor, ayúdame a controlar esta cabecita. ¿Dónde es que ataca el diablo? Sobre todo, dijo Pablo, el casco de la... Pónganse todo, pero hay una palabra en la gramática, sobre todo el casco de la fe. Porque teniendo el casco de la fe, los dardos del enemigo no traspasarán la mente, el corazón, el alma. Bueno, hermanos, dándole ese chisme santo para que vean que también pasamos cosas dificultosas. Quizá yo bajando usted me pueda contar la suya, ¿verdad? Cómo le va con su jefe, con su esposo, con su esposa, con sus hijos. Pero bueno, no vine a hablar de mí, venimos a seguir estudiando esta clase que ya vamos muy avanzados, ya vamos, creo yo, más de la mitad, que tiene que ver con lo que es lo ministerial, lo que es el llamado. El día de ayer sí me reuní con el pastor, con mi pastor Sergio. Tengo que seguir avanzando con unas clases, hacer reportes, bendito Dios, y ahí estamos. Lo que tiene que ver con lo ministerial. Así es que vamos a continuar con la enseñanza. Voy a darle un contexto. El viernes pasado estuvimos hablando en cuestión al llamamiento, que en este llamamiento hay tipos de llamados: el que los hombres hacen, el que el hombre se hace a sí mismo, es decir, el que se autollama, y el que Dios hace. 3 tipos de llamados en cuestión al pastorado, al apostolado, etc. El que los hombres hacen, el que el hombre se hace a sí mismo y el que Dios hace.
procure, si Dios lo llama a usted, que sea Dios, que no lo ponga nadie, ni un pastor porque le cayó bien, una organización, ni nada por el estilo, que sea Dios, ni usted mismo se ponga. Bueno, entonces dijimos, ¿quién hace el llamado? Y es ahí donde vamos a comenzar, ¿ok? ¿Quién hace el llamado? Perfecto, avanzo. Dice así, ese es el tópico primero que vamos a tocar como una pregunta, una interrogación. ¿Quién hace el llamado? Dios es el que llama. En Efesios 4:11 dice, y Él mismo, refiriéndose a Jesús, constituyó, observe que quien constituyó es Jesús. En Hebreos 5:4 dice, nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios. ¿Qué honra? ¿De qué honra está hablando? Del llamado, ¿ok? Del llamado. Aunque en este texto se está haciendo referencia al sacerdocio, el Antiguo Testamento, pero se puede aplicar a los ministerios tomando en cuenta el principio en cuestión al llamamiento, que esto es lo que se le conoce como textos de doble referencia, que aunque está en la ley, se aplica en la gracia. En Hechos tenemos registrado una palabra profética que Dios le diera a Pablo por el Espíritu a través de Ananías en confirmación a su llamado. El texto dice, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, porque serás testigo suyo a todos los hombres. Hablando de Ananías, que pues le prometieron que iba a ver al Salvador. El llamado es tan de Dios que Pablo en Filipenses 3:14 se refiere al ministerio como el supremo llamamiento. Supremo. En otras palabras, el más grande de los llamamientos. El término supremo llamamiento del griego es o demuestra el más grande de los llamados. Esto indica que dicho llamado solo lo puede hacer Dios por la naturaleza del llamado. Solo un ser supremo puede hacer un supremo llamado. Por esta causa debemos entender que no hay un llamado en este mundo más grande que el que Dios hace. No hay mayor autoridad que la que recibimos de Dios. No hay mayor posición en la que Dios nos ha colocado. Esta clase es para mí. El día de hoy, como ya abrí mi corazón, no sé si te ha pasado, hermano Jorge, a ti como pastor, pero en nuestra humanidad, cuando pasamos por estos momentos difíciles y que pasamos por turbaciones, por pruebas, cuando vemos que tenemos un mundo que tratar con la ayuda del Espíritu Santo y la palabra de alinear, hablando de familias, congregación, ministerio, etc. A veces uno llega en el extremo, a tal extremo, ya hablando humanamente, emocionalmente, carnalmente, y uno se rasca la cabeza. Señor, ¿y tú estás conmigo? Señor, ¿estás conmigo? Porque hay unas opresiones tan fuertes que usted dice, hablando del llamado, cuando usted es una persona llamada y tiene responsabilidades, usted dice, pero ¿por qué no veo tu mano obrar? Hay momentos en los que pasamos aflicciones, pruebas y momentos muy difíciles, que quizás es el caso de usted en esta noche. Durante la semana me decía una personita, pero ¿por qué Dios allá al inconverso vemos que tienen millones, que producen, que crecen? ¿Y por qué nosotros que somos sus hijos, por qué a nosotros no pasa eso? Ahora, ¿usted qué respondería? Porque allá la gran mayoría de los que son mundanos, como se le llamamos, se le conoce,
La gente que no tiene a Cristo, ¿por qué allá son los que, entre comillas, por supuesto, son los bendecidos económicamente? Los que tienen aquí, los que tienen allá. Pero yo le contestaba, pues esos son tesoros terrenales, que comparado a una vida eterna, a un nacimiento de nuevo, no se comparan las fortunas que tienen esta gente que aparenta ser feliz. Ahora, hermano Leo, entonces usted está bien o está pensando que nos debemos de quedar pobres. Lo que pasa es que para llegar a ser ricos en el Señor hay procesos que pasar, ¿sabía usted? O para llegar a tener en el Señor hay procesos que pasar. Independientemente, ok, usted es bien pobre, usted tiene que caminar en el proceso que Dios lo lleve. Queremos tener dinero, tomando el ejemplo económico, ya que me metí por ahí, que el por qué Dios no bendice. Tenemos un poquito de dinero y lo despilfarramos. ¿Sabía que también ahí el Señor está formando un carácter? De cuidar, de saber retenerlo. Hemos dicho, ¿verdad?, la diferencia de amontonar y de ahorrar. Hay mucha gente que no ahorra, amontona. Y amontona tanto que aún viendo la necesidad, quiere amontonar más y no es capaz de ese montón que ya tiene sacar y bendecir vidas. ¿Por qué? Porque está amontonando, no está ahorrando. ¿No le ha tocado a usted que usted dice, este mes voy a ahorrar tanto porque quiero esto? Y no le ha tocado recibir una llamada de un familiar de por allá en los países vecinos y ¡boom!, se lleva todo ese ahorro. Bueno, ahorrados, ok. Si usted tiene un corazón de amontonar, usted no lo suelta. Y lo digo con modestia, a mí me ha tocado que un pesito esta semana, que otro pesito. Llegó el mes, de repente al mes, a los 2 meses, hijo, hermano, tío, etcétera. ¿Será que puedes? ¡Boom! Y lo que tanto te costó. Pero es bueno, porque si es necesidad, adelante. Ahora, aún hablando de necesidades, escuche, ya me metí por aquí, ya voy a soltar, con esto termino este tema, ya me metí en lo económico. ¿Verdad que hemos aprendido también que con todo y que seamos hombres y mujeres de Dios, que aunque la Biblia dice, por cuanto hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí me lo haces? ¿Verdad que hemos aprendido en lo que es el carácter de Dios? Que aún yo sabiendo que hay una persona en necesidad y yo teniendo, con todo y ello, yo debo de ser dirigido por Dios. ¿Por qué? Porque también hay procesos que gente está pasando. Los ejemplos de gente que amaron el dinero, cristianos, y su corazón está en el dinero, llegaron en un momento determinado que no tienen nada, pero todavía su corazón está en el dinero. Yo me he dado cuenta de personas que han querido ir a ayudar a tal persona con necesidad, pero Dios le ha dicho, hey, no me le bendigas todavía, no. Pero Señor, tu palabra dice, pero ahora te estoy diciendo por el Espíritu, sí quiero que la bendigas, pero todavía no es el momento. ¿Pero por qué, Señor? Mira, si no tiene ni para la gasolina, tranquilo. Yo estoy tratando con él, yo estoy tratando con ella, o yo estoy tratando con toda la familia, que esa familia despilfarra, tranquilo. ¿Ibas a decir algo más, Nancy? Sí, solo eso, que a veces uno extiende la ayuda y extiende la ayuda y extiende la ayuda y llega un momento en el que hay como un tipo de estado de comodidad o como, no sé, pienso que a veces es como la otra persona o el otro lado piensa como que porque tú estás aquí o porque tú estás con trabajo, no sé, como que nos vemos como con la responsabilidad de,
nosotros como líderes, pastores, parte de la junta, debemos estar con las antenas bien paraditas para cuando viene gente a pedir dinero. No a todo mundo en necesidad se le da dinero. Como por ejemplo, llega gente y dice, es que no tengo para comer. Le ofrecen de comer y no quieren la comida. ¿Quieren el dinero? Entonces, en vez de hacer un bien, le hacemos un mal. Cuando a ojos cerrados, la palabra de Dios dice, dale al pobre, ¡pum! Toma. Usted sale de aquí y ella está con otra botella ahí en la esquina, con otro cigarro o para otras cosas. ¿Y es decir algo, José? Ok, perfecto. Entonces, bueno, nos metimos por ahí, pero creo que aprendimos un poquito de esa lección. El hecho de que como ministros abandonemos el llamado que Dios nos ha hecho y dejemos lo que Él nos mandó hacer, es no estar seguro en el lugar de preeminencia en el cual Dios nos ha colocado. Otra vez lo voy a leer. Que aunque esto es aplicable para mí como pastor, para el hermano Jorge como pastor, porque estamos hablando de una clase ministerial, aunque eso es aplicable, el principio también va para usted. Escúchelo, no solamente para los pastores. El hecho de que como ministro abandonemos el llamado que Dios nos ha hecho y dejemos lo que Él nos mandó a hacer, es no estar seguro en el lugar de preeminencia en el cual Dios nos ha colocado y nos ha confiado. Nada en este mundo puede sustituir el llamado que Dios nos ha hecho. Ni el dinero, ni la fama, ni el estatus social, entre otros. Es aquí donde estas palabras son reflexivas. Donde si usted llegó con sus emociones por los suelos, en otras palabras lo que quiero decir, que usted no es cualquier cosa. Sea miembro de la iglesia, sea líder de la iglesia, o sea pastor, etc. Usted no es cualquier cosa, aunque sus emociones las traiga arrastrando. No puedo, me está pasando esto, estoy pasando por esto otro. Esas son sus emociones. Pero la posición que Dios le ha dado es de Hijo de Dios, templo y morada del Espíritu Santo. ¿Por qué cree que una y otra vez enfatizamos que el cristianismo no es por emociones? Porque eso es lo que pasa con una persona que se deja llevar por las emociones. Digamos, aquí hay muchas sillas que debiendo estar llenas, pues están vacías. ¿Por qué? Por gente que entra y sale porque no tiene convicciones. Escuchen, normalmente podemos ver que hay gente, digamos, dominguera, la gente dominguera, que digamos, durante la semana no lee Biblia, no ora, no hace nada de eso. Los domingos se conforman, no hay una convicción de... Ok, no viniste a la iglesia, ¿verdad? Pero tú sabes que hay necesidad de la palabra de Dios, de vivir en oración, porque son mandatos bíblicos. No dejes de congregarte, oren los unos por los otros. Timoteo, no te apartes de la lectura, mantente orando. Enseñanzas bíblicas. Entonces vemos el espejo de nuestra propia realidad. ¿Y por qué me veo así? Raquítico espiritualmente, porque estamos viviendo por emociones. Hoy no, mañana sí, hoy quiero, no puedo. Y yo he dicho, confrontándome a mí mismo, nos comprometemos con el mundo y hasta comprometemos al esposo, a la esposa, a los hijos con el mundo. Por ejemplo, ya te comprometí, mi amor, nos fuimos al parque y yo no sé cómo lo vas a hacer, pero tus hijos te necesitan. Tenemos que convivir. Yo no sé, mamacita, pero vas a ir conmigo a la fiesta de mi compadre. Y todos van a llevar su familia.
Y en esas áreas sí nos comprometemos los unos a los otros. Ahí sí hay convicciones. Pero en cuestión a las cosas espirituales, vemos que estamos muy raquíticos. No hay convicciones. Como nada más es venir a sentarme, como nada más es venir a escuchar, ya le dije hace 2 o 3 domingos, la salvación del hombre, a Dios le plació que fuese por escuchar la palabra. En otras palabras, por la predicación de la misma, por la predicación de la palabra. Pero usted quiere salvarse y escaparse. Pastor, pero yo ya soy salvo. I'm sorry, ya no vuelvo a la iglesia. Ahí le va. Algo muy triste que está pasando en las iglesias. Yo de momento paso en algunas iglesias que conozco y me da tristeza porque veo los días de servicio, los parqueos vacíos. 2, 3 carros. Y en esos 3 está el del pastor, vacíos. ¿Qué tipo de mentalidad tiene esa gente? Ok, usted recibió salvación, se olvidó de la iglesia. ¿De qué le sirve a Dios tener a una iglesia pero sin propósito? Un puño, una cantidad de gente salva pero que no tiene propósito. Discúlpeme el término, no lo digo por usted, sino para usted, para que lo aprenda. Dios no quiere parásitos, de que no seamos personas de provecho en la obra. Ahora, si estamos hablando de esta clase, cuanto más nosotros como líderes, que hay líderes que no están comprometidos en la obra. Vienen, le guisan una palabra, Juan 3:16 todo el año, y usted no sabe principios bíblicos, y ahí nos vimos. Ahora, yo cuánto anhelo, cuánto deseo que usted pueda comprometerse con la verdad, que pueda crecer, que pueda mirar el evangelio como la verdad, como la vida misma. Le he advertido una y otra vez, las cosas van a cambiar, el sistema va a ir cambiando, necesitamos palabra. Yo sé que tienes tus dietas físicas, dietas en cuestión a comida. Tenga una buena dieta de palabra de Dios. El día de ayer, al estar visitando al pastor, había una persona por allí, la cual creo que él estudió, fue un ex sacerdote, pero no lo supe por él, lo supe por una personita antes de que llegara allí. Llegué, visité al pastor y llegó esa persona. Entonces, ya casi estaba para despedir y de momento comenzamos, después de que comimos, comenzamos a hablar de Dios, de la palabra, y él muy calladito. Al final, cuando ya me faltaban 15 minutos ya para irme, lanza sus preguntas teológicas, que nos hizo temblar el pastor. Y empezó a preguntar. Y me dice, ¿y esta va para ti? Y le dicen al pastor, no le ayude. Yo empecé a temblar. ¿Qué pasó? ¿Qué me va a preguntar? Y me hizo una pregunta que me dejó pensando. Al final, hay preguntas que a veces no le entiende a la primera, porque uno mismo tiene el concepto. Yo les puedo preguntar y yo tengo el concepto, y usted puede decir, pero ¿a qué te refieres con esa pregunta? ¿Por dónde vas? Que yo me quedé patinando. Al final pude dar una respuesta. Usted quiere saber la pregunta, ¿verdad? Entonces, ¿por qué le comparto esto? Cuando yo vengo y hablo de gente no comprometida, es gente que no le importa la Biblia, es gente que no estudia, es gente que no tiene un tren de estudio, que cuando son confrontados por otras personas no saben absolutamente nada, no saben contestar. Entonces, ser cristiano así es bien fácil, muy fácil. Yo me doy cuenta, escuchen,
yo me doy cuenta de otras religiones que van creciendo y se aferran a la verdad, e incluso van naciendo otras y con gente apasionada a lo que le enseñó ese líder nuevo o líder viejo. Sin embargo, yo veo que en el cristianismo muy poco estamos comprometidos para estudiar la palabra. Yo no puedo entender decir: Dios, te amamos a ti, pero odiamos tu palabra. Dios, queremos tus bendiciones, pero despreciamos la palabra por la cual, al obedecerla, tú nos vas a bendecir. O sea, nosotros mismos contradecimos lo que decimos ser o lo que decimos creer, y estamos metidos en problemas. Van a pasar años y vamos a estar estancados. A mí no me gustaría que la gran comisión pudiera ir solamente de aniversario en aniversario, de aniversario en aniversario, y no crecer en volumen, no crecer espiritualmente, no crecer en conocimiento. Le voy a hacer un examen ahora, ¡boom!, tajante. No me lo conteste, va a ponerse a sudar, ¿verdad? Si yo le digo: tú, a ver, explícame tú. No se crea. ¿Qué es regeneración? ¿Qué es adopción? ¿Cómo se dio? ¿Por qué se dio? Esas son las cosas más básicas que la iglesia debe de conocer. Pero si usted va a una de las iglesias más prominentes, hermano, donde están las mejores bandas, luces, pantallas, todo computarizado, todo el pastor es, wow, eminencia. Yo no voy a decirle alguna apuesta, yo solamente le digo: vaya y haga un censo y pregunte cuando vayan saliendo, vaya y visite. Disculpa, hermano, pues tú eres de esta iglesia, pura calidad. ¿Qué es regeneración? Cuente unas 50 personas, y de esas 50 usted viene y me contesta cuántas de ellas le contestaron qué es regeneración. Mucha gente dice ser nacida de nuevo y no sabe qué es el nacimiento de nuevo, cómo se produce. Tampoco estoy diciendo que para nacer de nuevo tiene que saber cómo se hace todo eso, ¿verdad? Obviamente, el que nace de nuevo es un indocto, es alguien que no sabe. Pero cuando ya tenemos 1 año, 2 años, 3 años, y usted no tiene la capacidad, el conocimiento, mejor dicho, de explicar eso, ¿qué está haciendo en la iglesia? Yo voy con el mormón y me dice: fulano de tal, como profeta, aquí, allá, bla, bla, en 1900 tanto. Voy con el testigo de Jehová y me dice, mentiras, pero me dice. Voy con el católico, etcétera. ¿Me entiende? ¿Cuál es su fe? ¿Cuál es su fe? Ahora, tomando un poquito e inclinándome al estudio bíblico, para aquellos que siguen despreciando la carta de Juan, síganla no leyendo. No lee en casa. No lo digo por usted, lo digo por los que no leen. No les gusta leer en casa la Biblia. 2, el pastor los pone a leer y se les hace pesado un examen de 20 preguntas. De toda la semana está repitiendo un capítulo. Pero yo he descubierto que hay personas que no leen en toda la semana, sino el domingo, Walter, para que esté refrescadito, el puro domingo. Eso no es estudiar, eso no es estar comprometido con Dios. ¿A quién quiere engañar? ¿Dónde está tu pasión por el pan fresco? ¿Dónde está? El pastor nos mandó a leer, está bien, porque yo ni estudio, pero ya con esto me siento comprometido. A ver, Señor, enséñame. Juan 3, Juan 4, Juan 5, y hágale preguntas al texto. ¿Qué significa esto? Tiene Google, deje Facebook, deje WhatsApp, deje eso. Disculpe lo que voy a decir, eso es basura. Eso es pérdida de tiempo comparado a la palabra de Dios. Le he dicho, publique palabra, publique esto, pero ahí andamos publicando otras cosas. No me quiero meter en su vida privada, me estoy metiendo en su vida como hombre y mujer de Dios. Si usted quiere seguir haciendo eso, adelante, no me meto en ello. Estamos hablando de la responsabilidad que tenemos como hombres y mujeres de Dios. Ay, pastor, usted vino como enojado, ¿verdad? Lo que no desquitó con su jefe, lo quiere desquitar con nosotros, ¿verdad? No. Escúcheme.
Cuando todas estas bienes y posiciones, cuando todos estos bienes y posiciones me desubican del lugar donde Dios me ha colocado, es una forma de deshonrar a Dios y a su vez es el camino fácil al fracaso en cuanto a lo que Dios se refiere. Por nada cambien el don que Dios te dio y el llamado que Dios te ha hecho. Honra a Dios y Él te honrará a ti. Y yo decía, ciertamente esto se aplica a mí, al llamado, honrar a Dios. Pero, hermano, después del llamado a la salvación, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué hemos dicho? ¿Cuál es nuestro segundo llamado? Hay un llamado que se le hace al mundo, a la salvación. Ese es tu primer llamado. Dígame cuál es el segundo llamado después de ser salvo. El llamado a la santidad. Sed santo porque yo soy santo. Entonces estamos comprometidos con Dios, o se supone que debemos de estar comprometidos con Dios. El llamado a la santidad, y eso no es un invento, la Biblia lo dice, ¿verdad? Sean santos. Ya después de salvo, Dios te puede pedir que seas santo. Dios no le puede pedir ser santo a la persona no regenerada, a la persona no nacida de nuevo. Fíjense, escuchen esto, está bueno, aprendan de la historia. En una ocasión la reina de Inglaterra le ofreció al conocido predicador y pastor Carlos H. Spurgeon la oportunidad de ser canciller de la República, teniendo que dejar el pastorado. El pastor Spurgeon, en forma muy segura y acertada, le contestó: ¿qué creen? Yo agradezco la oportunidad que usted me está dando, pero no puedo bajar de puesto. No puedo bajar de puesto. La reina le hizo una observación y le dijo: ¿usted está loco? ¿Cómo va a comparar un pastorado con una cancillería? Escuchen. A lo cual le respondió Spurgeon: tiene razón, mi reina, estaría loco si lo comparo, pues el cargo que usted me ofrece es de este mundo y tiene su fin. Pero el llamado que he recibido de Dios viene del cielo y tiene galardones que son eternos. Así es. Aún nosotros los pastores somos tentados a abandonarlo todo. No crea que no. Ay, los pastores, gloria a Dios, ellos están allí y hasta que la muerte los separe. Se casaron con Cristo como la novia. No. Somos tentados cuando entramos en necesidades económicas. Entramos en situaciones emocionales si nos descuidamos, en estrés, en depresiones. Cuando tomamos las cargas de todo un pueblo y las asumimos que son nuestras, en vez de pasar la carga a un lado. Entonces comenzamos a sentir esa presión donde creemos y estamos viendo, no por fe sino por vista, a mí todo me va mal. Económicamente, emocionalmente, a la gente me doy todo al 100 y ellos cuando quieren me dan la espalda. Porque eso es lo que aprendemos los pastores, ¿eh? Un pastor se da con todo y cuando quiere